Existen palas míticas en el mercado del pádel y esto que tengo en las manos es fácilmente una de las palas más míticas que existen, lógicamente en versión mejorada y renovada. Quédate hasta el final porque voy a contarte cómo funciona esta AT Genius. Bienvenidos a otra review. En este caso voy a probar esta pala de Nox que, bueno, para los que ya sois seguidores de la marca, podéis ver muchas similitudes con un auténtico superventas que fue la ML10, ¿vale? De Lamperti. En este caso encontramos una composición muy parecida. Tenemos un núcleo HR3 de la marca, que lo conocéis perfectamente, todos los que hayáis tenido una Nox, los que hayáis tenido una MM2, conocéis este núcleo porque ha sido, como te decía, un auténtico superventas y sobre todo, yendo a las características específicas que la diferencian con otros modelos de la marca, de la parte de AT, ¿no? De lo que sería toda la serie AT, es que básicamente aquí tenemos esta fibra de vidrio aluminizada que, bueno, pues que habéis visto en muchas ocasiones en los modelos de la marca Nox. Esto nos da unas propiedades a la hora de jugar, yo os avanzo, ya la he toqueteado un poco, ya sé cómo funciona, pero bueno, da unas particularidades realmente interesantes que es lo que quiero transmitiros durante esta review. Así que voy a contarte qué tal funciona y como ya sabes, no le pongo grip, a esta no ha hecho falta porque no nos viene con el grip customizado de Nox, sí que no está el Smart Strap, pero nos vamos a ir a la defensa y voy a empezar a contarte ya cuáles son las sensaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es probarla aquí en el fondo de la pista y bueno, contaros dos cosas de lo primero que empiezo a sentir. Se mueve muy bien a nivel de agilidad, realmente es muy ágil. Lógicamente, por la forma que tiene, no sé si lo podéis apreciar en el vídeo, pero tiene un poco menos de balance que otras palas, es decir, es una pala muy manejable, ¿vale? Fijaos que, bueno, ahora le pediré a la máquina que las tire más complicadas, pero tiene el balance suficiente como para moverla rápido. El balance, como te decía, es un balance que está hacia la mano, por lo tanto es muy manejable, pero lógicamente pues te quita un poquito de profundidad en el tiro. Creo que en el fondo de la pista, que es donde más a gusto vais a estar con esta pala, pues se comporta francamente bien. Ahora además le pediré a la máquina que me las tire un poquito más complicadas para que podáis ver cómo se comporta en la defensa cuando la bola viene complicadita. Fijaos que cuando la bola viene realmente complicada, me permite meterme debajo, o sea, es muy rápida, ¿vale? Y como decía, pues bueno, para defender es una pala que va fantásticamente. Ahí es donde mejor, donde más cómodos os vais a sentir. Fijaos que ahora sí, para los globos, lo mismo, es muy fácil tocarla porque el punto dulce además es amplio. Vamos a hablar ahora sobre las sensaciones en la red. En principio, me parece una pala totalmente orientada a poder tener mejores sensaciones en la defensa, ¿vale? Porque se mueve mejor, porque el punto dulce es bastante amplio y porque me permite esa manejabilidad. He notado que la pelota entra bastante antes de salir, es decir, ahora en invierno es una maravilla, tendríamos que ver cómo de reactiva es en verano. La vamos a probar ahora en el ataque. Como veis, las sensaciones que yo estoy teniendo con la pala es que la pelota entra en el corazón y luego tarda un poquito en salir, y lo cierto es que si bien el balance es un balance en la mano, la pelota sale. Fijaos que nada, aquí me equivoco, la bola sale bastante, sale corriendo. ¿Qué es lo que me gustaría tener que sí que tienen sus hermanas de la serie de Agustín? El rugoso. Me está costando un poquito más que la pala me agarre ¿veis? Ahí no me coge el efecto. Cuando le pego plana va bien, esas van planas. Cuando le doy el efecto, ¿veis? Ahí me resbala. Entonces, a nivel de ¿qué le mejoraría? Le mejoraría un poquito más el rugoso porque me cuesta que me coja bien el efecto, ¿vale? Tiene muy buen tacto porque el corazón, lo que es el núcleo, va muy bien, pero me gustaría que tuviera un poquito más, un poquito más de rugoso para poder acelerar con efecto la pelota, no solamente en cortado. Bueno, vamos a probar ahora los tiros por encima de la cabeza. De la volea lo que más me ha gustado es la manejabilidad. Vamos a ver si por arriba nos da el tiro suficiente, la potencia suficiente como para que nos guste. Así que vamos a ello. Bueno, pues por arriba las sensaciones son buenas, ¿eh? Sigo teniendo esa sensación de que la pelota entra al núcleo y tarda un poco más en salir, por ejemplo, que la comparación que creo que todos me vais a pedir. Oye, comparado con la de Tapia,
Pues un poquito más de control de pelota, entra algo más de tiempo en el núcleo, pero bueno, se maneja bien. También decirte que estamos en invierno aquí, pero vamos, que va bien. Fijaos que la bola se mueve rápida, ¿vale? No es que no salga. El núcleo es verdad que a alta velocidad se comporta un poco más lento de lo que lo hace el núcleo de dos densidades. Bueno, a nivel de pegada tampoco va mal, ¿eh? Tengo que decir que la pala acelera bien. Me gustaría tener un poquito más aquí de nuevo de rugoso, porque sube bien. Fijaos que cuando le pego sube bien. Esta ha ido más corta. Y después levanta. Y ahí como sale. Vale. A nivel de pegada va bastante bien. Se nota que la tienes que sacar porque aceleres, ¿vale? Pero me gustaría que tuviera un poquitito más de rugoso. Eso es, ahora os hago mi resumen final, pero sí que en algunos tiros, oye, me gustaría que enganchara un poco más la pelota. En líneas generales, la verdad que no acelera mal, incluso cuando le pego fuerte. Voy a haceros mi conclusión. ¿Para qué jugador es esta pala? Jugador que tienes el codo un poco tocado y estás buscando algo manejable. Va fantástica, ¿vale? Jugador que no se encuentra muy cómodo en la defensa, no lee bien las pelotas y necesita mayor velocidad de movimiento de pala. Te encaja esta pala. Jugador que no atina a darle en el centro todo el tiempo, los cuales me incluyo, te encaja esta pala. No es tu pala si lo que estás buscando es conseguir altas velocidades en la red, en este caso tienes otras opciones dentro de la marca. Tampoco si lo que estás buscando es darle mucho efecto. Yo no he conseguido darle mucho efecto, también es verdad que no estoy acostumbrado, pero obviamente enganché la pala de Tapia y a la primera la pelota iba donde quería. En este caso, si le quieres dar con ese efecto, no va tan bien. Es tu pala si además vives en una zona con mucha humedad, sobre todo si hace mucho frío, porque ahora va fantástica aquí, que estamos casi en invierno, la pala va espectacular, mientras que una pala más rígida, lógicamente se va a comportar peor. Y decirte que si te da miedo que no funcione bien por arriba, como os digo, estamos casi en invierno, no le he pegado de muy atrás, pero la bola sale por 3 perfectamente, acelera bien. No va a ser un límite la pala. Sí que me gustaría que pudiera coger un poquitito más de efecto, ¿vale? Pero por esta superficie así como con brillo que tiene. En cualquier caso, la pala se comporta fantásticamente. Creo que es una pala muy equilibrada, que cumple con toda la calidad que nos da siempre Nox, además certificada por la universidad, en ese sentido por Testea, y que tienes que saber si este es tu modelo o si debes ir a otro tipo de modelos que Nox te lo ofrece dentro de su gama. Así que déjame aquí debajo en comentarios qué te ha parecido y bueno, te dejo más reviews de palas aquí, todo lo que ha sido las palas del 2023, ¿vale? Aquí tienes muchas y aquí arriba te dejo una de mis palas favoritas. Échale un vistazo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.